Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Los nulos de Jehová, sin cesar edifican a la novia para la parucía. Feliz, feliz, feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes, amado familia de sacerdotes, profetas y reyes y reinas de la tierra que vienen hoy a la convocatoria para disfrutar de esta hermenéutica del día de hoy que el Padre de la Gloria en este Shabbat nos ha querido revelar. Y a una sola voz, todos unidos, adoramos al Padre Creador conforme a su corazón, conforme a su voluntad, y que el Ruach HaKodesh nos llene la boca para satisfacer su corazón conforme Él lo ha determinado. Le decimos: Abba, Padre Santísimo Jehová, glorioso es tu nombre, glorioso es tu santidad, glorioso es tu Hijo, glorioso es tu Shabbat, que hoy nos convocas a tener una comunión contigo, a recostarnos a tu pecho y sentarnos aquí en tu diván a escuchar, Señor, todo aquello que tú tienes reservado para estos tiempos, desde los tiempos remotos, para compartir con cada uno de tus hijos. ¿Cómo no adorarte, Santísimo Señor? ¿Cómo no glorificarte, Santísimo Creador? ¿Cómo no alabarte en este día que tú, Señor, te acercas a cada uno de nosotros? Que tú, Señor, nos revelas el corazón de tu palabra, el corazón de tu amor, para caminar en tu senda y se cuenten entre todos los salvados y regozarte con toda tu creación. Alabarte, glorificarte por tu bondad, alabarte y glorificarte por tu grandeza, alabarte y glorificarte por tu misericordia, alabarte y glorificarte por tu santidad. Tú eres bueno, perfecto y justo. Nos gozamos en tu presencia y en este día decimos a una sola voz que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Y comenzamos con la primera lectura del primer Shabbat del 10º mes bíblico. Es del libro de Isaías, capítulo 61, los versos del 1 al 2a y del 10 al 11. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Sepan que Jehová me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Jehová. Salto de alegría delante de Jehová, y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropa de salvación y me abrigó con el chal de la justicia. Como el novio se coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. Pues así como brotan de la tierra las semillas, o como aparecen
las plantitas en el jardín. Así el Señor Jehová hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. Amén. Y el salmo del día de hoy es del evangelista Lucas, capítulo 1, verso del 46 al 48, del 49 al 50 y del 53 al 54. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia. Amén. Me alegro con mi Dios, 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 me alegro con mi Dios. La segunda lectura del día de hoy es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 16 al 24. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios,
su vocación de cristiano. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se dignen guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Amén. El evangelio de hoy es del evangelista Juan, capítulo 1, versos del 6 al 8 y del 19 al 28. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? Elías. Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Amén. La ley espiritual del día de hoy, del Evangelio de Juan, capítulo 1, es el verso 23. Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los complementos: en Isaías 61, los versos son el 1 y el 2a. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Si Jehová me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Jehová. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos son el 17 y el 18. Oren sin cesar y den gracias a Jehová en toda ocasión. Esta es por voluntad de Jehová, su vocación como cristianos. Y el Salmo, que es del evangelista Lucas, capítulo 1, el verso es el 50. Muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. La ley y complementos sin referencia de citas bíblicas dice: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Si Jehová me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Jehová.
Oren sin cesar y den gracias a Jehová en toda ocasión. Esta es por voluntad de Jehová, su vocación como cristianos. Muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Y el título de esta hermenéutica del día de hoy: los dulos de Jehová sin cesar edifican a la novia para la parusía. Introducción. En la parusía, Yeshua viene por una novia santa, sin mancha ni arrugas sobre su cara. Viene por una eclesía que se ha guardado en santidad, siguiendo la instrucción de la Ketubá, o lo que es lo mismo, el contrato matrimonial. Esta afirmación representa un reto para todos los que dicen que son de Cristo, pero que al mismo tiempo quieren gozar de gran estima de las personas en el mundo pagano que le circunda. Por definición, un santo no es una imagen en una iglesia, ni tampoco un título que solo puede otorgar el Papa a quienes considere que ha hecho los méritos para tal fin. Simplemente significa cortados y apartados para el uso exclusivo de Dios. Santiago, capítulo 4, verso 4, dice: «Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios». Desde el momento en que dos familias entran en compromiso firme, otorgando permiso de noviazgo a sus hijos, es un hecho que ambos están fuera del mercado de solteros disponibles. Ya se hizo una decisión que deja fuera el resto de las opciones. En adelante, solo sigue construir la vida y reunir los acuerdos básicos necesarios con miras al establecimiento de un nuevo clan, al cumplirse el pacto para llegar al altar. Por cierto, ahora que estamos hablando de santidad, se pueden preguntar cuál es el momento más idóneo para el primer beso en el noviazgo. La respuesta: en santidad no es para nada popular en estos tiempos. Pero realmente el primer beso, por deber de pacto o de entregarse en el altar, muchas parejas, cuando el sacerdote o el pastor o el juez los casan, que dicen puede besar a la novia, solo piensan si éste supiera. O peor, aún se ponen de acuerdo para que sea un piquito social. Nada que ver con las atragantadas asfixiantes que se daban en los secretos, violando ambos la confianza de los padres, o peor aún, con la venía de estos. Amados, apenas Yeshua resucitó y le dijo a María de Magdala: «No me toques, que no he subido hasta mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios», en Juan capítulo 20, del 17 al 18. Para muchos, esta situación es un sinsentido, pero en realidad ella representa a toda la eclesía. El novio con la novia no puede llegar al contacto hasta después de culminar el rito de la ceremonia matrimonial. Cuando toma lugar la autoridad legal de los novios de concientizar que cada uno ha sido donado en amor al otro, quien ahora posee pleno derecho de tener contacto. Sí, parece fantasía, pero recuerden, el estándar de la novia de la parusía es interpuesto por el padre del novio, quien le ha preparado en total pureza, por lo que no espera menos de la novia de su hijo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14, nos dice: «No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque
¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser acompañada de la oscuridad? Ahora bien, recordemos que el novio, aunque se fue a preparar la casa para recibir a la novia, dejó dos testigos que representan al Logos y al Rema, encargados de provisionar a la novia de todos los requerimientos para llevar una vida de santidad en la perfecta Shalom mientras llega el día definitivo por el Padre. Los profetas, sacerdotes, maestros, evangelistas y apóstoles son los encargados de realizar esta función como heraldos que anuncian el deber, que consiste en estar continuamente preparados para la vuelta del novio Yeshua en la parusía como hecho inminente. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso del 1 al 3, dice: por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Iniciando con el Evangelio, el Bautista ubica la profecía sobre sí mismo en el libro de Isaías 700 años atrás. De igual manera, Malaquías 400 años antes lo identifica como uno que viene en el espíritu de Elías, lo que significa que trae la misma misión para establecer el resurgimiento del apego del hombre a las instrucciones dadas por Jehová. Johanán asegura no ser Elías y está en lo cierto, ya que no existe la reencarnación. Yeshua, por su parte, afirma que Juan poseía el ímpetu del profeta Elías para llamar a las personas al arrepentimiento. Algunas similitudes nos muestran a Elías y Juan vistiendo de la misma manera y con la misma dieta. Ambos tenían un lugar de residencia en el desierto. Asimismo, coincidían en denunciar la corrupción existente dentro de los sistemas de gobiernos políticos y religiosos. Hoy, Johanán relata su testimonio, donde ubica su ministerio como el del heraldo, uno que se anticipa para preparar el recibimiento del rey, precursor de la instauración de la era de la gracia por medio del rey Yeshua HaMashiach. En la primera lectura, Isaías habla acerca de la misión del profeta, refiriéndose a Johanán como el abridor de caminos de Yeshua, quien cumplirá lo anunciado de liberar, sanar y salvar al que se arrepiente y vuelve al camino de Jehová en el tiempo de dispensación de la gracia. Por ello, está vestido de su justicia como novio, con corona y novia con sus joyas, dando frutos en alabanza y temor a él. Continuando con la segunda lectura, el apóstol Pablo indica a los creyentes de Tesalónica, capital de Macedonia, ciudad portuaria de Grecia, algunas recomendaciones para mantener el espíritu avivado en la adoración personal, aceptación del mensaje y permanencia en la fe. Porque solo quienes tengan una vida en oración y acción de gracias, atentos a todo mensaje de la buena nueva, distinguen lo bueno de lo malo, que los ayuda a permanecer santos hasta la segunda venida de Yeshua HaMashiach. El Salmo, Lucas
escribe para que conozcamos en orden lo que Jehová nos ha enseñado, narrando el nacimiento de Juan el Bautista, de su padre el sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth, hombres justos delante de Jehová, señalando que al 6º mes de embarazo de Elizabeth fue enviado el ángel a María, dándole la noticia que sería la madre del Salvador. María, en su visita a Elizabeth, escucha la salutación que dice que es bendita por haber creído en Jehová. Y María hace ese magnífico himno que también hizo Ana en 1 de Samuel, capítulo 2, verso del 1 al 11, donde en el espíritu sabe que Jehová es su Salvador. Le alaba en el alma, reconociendo su grandeza, y como dulce se entrega en el cuerpo, porque el Señor renueva su piedad y justicia con el que se humilla, cumpliendo Isaías capítulo 42, verso del 6 al 7, que dice: yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Para abrir los ojos a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Y 1 de Juan, capítulo 3, verso 24 dice: el que cumple en sus mandamientos permanece en Jehová, y Jehová permanece en él, y él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Preciosos reyes amados, preparémonos para disfrutar de esta hermenéutica que el Padre de la Gloria nos ha querido revelar hoy. Comenzamos con el Evangelio, recordando que estamos es del evangelista Juan, capítulo 1, verso del 6 al 8 y del 19 al 28. Diagnóstico. El Evangelio de Juan inicia con en el principio, siendo la misma palabra con que inicia el libro de Génesis. Este Evangelio empieza con esas mismas palabras por una razón, porque el prólogo sigue el modelo del relato de la creación. En el Shabbat pasado vimos a Juan el Bautista predicando un bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Hoy hablaremos del Juan desde la perspectiva del testimonio, como el que prepara el camino para la manifestación del Mesías, uno que construye a la instauración del tiempo de la gracia por medio del rey Yeshua HaMashiach. En los versos del 1 al 5 se describe a Yeshua como el Verbo encarnado, por quien se hizo todo, la luz que brilló en las tinieblas. Hay un cambio en el verso 6, donde ahora se habla de Juan el Bautista, a quien el evangelista Juan solo se refiere a él como Juan, a diferencia de los otros evangelios que le llaman Juan Bautista, para diferenciarlo de Juan, hijo de Zebedeo, autor de este evangelio que estamos leyendo hoy. Iniciemos. El verso 6 dice: vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este verso dice que Juan fue enviado por Dios. En este evangelio solamente Juan y Yeshua son enviados de Dios. Pero Juan está claramente subordinado a Yeshua. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 7 dice: Juan dice que Yeshua es más poderoso que él. En Mateo, capítulo 3, verso 14, nos dice que Juan se le oponía a Yeshua cuando le pidió que le bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti.
en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, verso del 42 al 43, nos dice que Juan, saltando en el vientre de Elizabeth, cuando María, ya embarazada con Yeshua, fue a visitarla, y que Elizabeth, la madre de Juan, fue llena del Espíritu Santo. Exclamó: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis extrañas. En este Evangelio de Juan es incluso más explícito, en donde toda referencia a Juan lo sitúa por debajo de Yeshua. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, en el verso 8, y confiesa: yo no soy el Mesías, en el verso 20. No es Elías o el profeta, en los versos 21, y dice de sí mismo: no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias, en el verso 27. La razón para su reiteración en el estatus subordinado de Juan es muy sencilla. Juan es bastante famoso. Juan tiene sus discípulos y Yeshua lo suyo, lo que genera una fuente de confusión y posiblemente la rivalidad entre discípulos, como se aprecia en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 25 al 30. Incluso décadas después, Pablo encontrará a discípulos de Juan en Éfeso, discípulos que ignoran sobre Yeshua hasta la llegada de Pablo en el libro que lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso del 1 al 7. Continuamos en el verso 7, dice: vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Testimonio del Strong griego 3140 es martureo, testimonio, testificado, testificamos, para dar testimonio, testificar, que en el español se ha convertido en mártir, al reconocer que muchos cristianos han muerto al dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo a menudo provoca violencia de las fuerzas de las tinieblas, y testigos cristianos a menudo se convierten en mártires. Una realidad tan verídica hoy como lo fue en el mundo romano. Juan murió como mártir por su testimonio del matrimonio de Herodes con Herodías, como lo dice en Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29. El propósito del testimonio es ser testigo de aquello que tienen conocimiento personal, de tal manera que un jurado puede determinar correctamente la verdad. El propósito del testimonio de Juan es que todos creyeran en Yeshua. En el verso 8 dice: aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Uno de los propósitos de este evangelio es dejar claro lo que Juan no era la luz, ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ni digno de desatar la correa del calzado del Mesías. El autor no da oportunidad para que se malentienda. Es hacer al Bautista un testigo de Yeshua y nada más. Pasamos al verso 19 al 23 y dice: este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres? Entonces Elías contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos
que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23, que es el verso de la ley espiritual. Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. En este evangelio, los judíos frecuentemente se refieren a miembros de la institución religiosa judía, los opositores de Yeshua, quienes habían enviado a algunos sacerdotes y levitas, expertos en las escrituras, e interrogaron a Juan el Bautista acerca de su persona. El diálogo entre Juan y estos hombres de Jerusalén toma un cierto sabor de interrogación hostil. Una pregunta sigue a la otra, presumiblemente para aclarar, pero realmente es para probar si la armadura de Juan tiene una grieta. Primero, preguntan: ¿quién eres tú? Y como respuesta, Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró: yo no soy el Mesías. Aparentemente Juan sabe que se dice que él es el Mesías y quiere detener los rumores antes de que vayan más lejos. Segundo, Juan también niega ser Elías, quien no murió, subió al cielo en un torbellino, como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y los judíos esperaban su regreso como predecesor del Mesías, de acuerdo a Malaquías capítulo 3, del verso 23 al 24. Además, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 6, señala que Juan el Bautista se viste como Elías, escrito en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Yeshua señala que Juan es el Elías que había de venir en Mateo capítulo 11, verso 14. Todo lo que confirma que efectivamente es en verdad Elías, Juan lo niega, porque aquí se describe la perspectiva que Juan el Bautista tiene de sí mismo, quien cumple su propósito, pero no se hace galardonador de títulos, ya que todo esto podía provocar una gran admiración delante de su persona y quitar así la atención de aquel que venía detrás de él, que es el único digno de admirar. Tercero, Juan también niega ser el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. En este evangelio se identifica a Yeshua como el profeta en el capítulo 6, verso 14 y en el capítulo 7, verso 40. Aunque esa identificación es menos que totalmente autoritativa. Pasamos ahora de lo que Juan no es a lo que sí es y que construye la ley espiritual del día de hoy. El verso 23. Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Sin usar algún título para sí mismo, acude a las evidencias de su ministerio, sus obras, las cuales daban testimonio de sí mismo como profeta de Dios, sobre el cual reposaba el espíritu de Elías. En los antiguos tiempos, cuando un rey quería visitar una ciudad, se hacía necesario preparar los caminos, enderezándolos y haciéndolos transitables, ya que la mayoría de veces estos se encontraban en malas condiciones. De igual forma, Juan el Bautista preparó el camino para el gran rey a través de la predicación del arrepentimiento y así tener un corazón dispuesto a recibir la verdad de Cristo. En su respuesta, Juan cita a Isaías capítulo 40, verso 3, en cuyo contexto el pueblo estaba en cautividad en Babilonia y la visión de Isaías prometía un segundo éxodo,
con un ángel haciendo un camino derecho a través del desierto para permitir que los israelitas regresaran a su tierra prometida. Juan el Bautista estaba cumpliendo con la profecía de Isaías, por tanto sus obras declaraban su verdadero ministerio: preparar el camino para que siguieran el verdadero maestro. En los versos del 24 al 28 dice: los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betabara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Este es el segundo interrogatorio de Juan, esta vez por los fariseos, y la manera en que hacen sus preguntas lo hace parecer como si esperaran al Mesías, a Elías o al profeta para bautizar. El verdadero punto de sus preguntas, sin embargo, es preguntar por la autoridad con que Juan estaba bautizando judíos, una práctica generalmente reservada para los gentiles que se convertían al judaísmo. La respuesta de Juan indica: su bautismo es una preparación para la aparición del Mesías que ya está en medio de Israel y está por cumplir su tarea mesiánica. Una vez más, Juan dice que lo que no es: yo no soy digno de soltar las correas de su sandalia, una tarea insignificante que solamente la hacían los esclavos, y probablemente solo de esclavos gentiles. Juan estaba diciendo que el grado de diferencia entre él y quien ya está en medio de ellos es más grande que el que está en un maestro y el esclavo más bajo. Hablamos de Betabara. Betabara no es la Betania cerca de Jerusalén, donde Yeshua visita a María, Marta y Lázaro en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso del 1 al 44. Este lugar es al otro lado del Jordán y hasta el día de hoy es desconocido. Continuamos con el pronóstico. En el versículo 29 tenemos la segunda mención de Yeshua, cuando Juan declara que es el Cordero de Dios el que carga con el pecado del mundo. Una vez más, Juan reafirma la naturaleza superior de Yeshua. En los versos del 30 al 31, de él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Juan está dando testimonio de Yeshua al decir: de este es de quien yo hablaba. Por este es que cumplo mi propósito de amar a que enderecen el camino. Para él es que deben estar preparados para que le conozcan. Y este mensaje hasta el día de hoy sigue vigente, porque Yeshua viene nuevamente, ya no como un niño en un tabernáculo, sino como justo juez que separa ovejas de cabras, siendo las ovejas quienes le conocen y obedecen, y las cabras quienes no le obedecen ni le conocen. En los versos del 32 al 34 dice: y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía,
Pero aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto, y declaro que este es el elegido de Dios. Juan da testimonio que Yeshua es el elegido de Dios, pues cumple con las señales que a él le fueron reveladas por el Padre. En estos versos, una vez más, asegura la naturaleza superior de Yeshua como el que bautiza con el Espíritu Santo, mientras que Juan bautiza solamente con agua. En el verso 35, Juan identifica a Yeshua como el Cordero de Dios a dos de sus discípulos que después siguieron a Yeshua. Este verso muestra a Juan el Bautista edificando discípulos para Yeshua, labor que debemos continuar para su segunda venida, edificando a su novia sin mancha ni arruga sobre su rostro. Juan capítulo 1, verso 19, el capítulo 12, verso 50, es conocido como el libro de los signos. Incluye algunos de los milagros de Yeshua, que son las señales que revelan su gloria. Sin embargo, el primer testimonio de su gloria es el de Juan el Bautista, conocido en este evangelio solamente como Juan. Todo cristiano debe creer en Cristo, y creer es obedecer para reflejar su obediencia al Padre y ser testimonio para que otros también crean en el Salvador Yeshua. Y así se cumple el propósito que se declara al final del libro de Juan, capítulo 20, del verso 30 al 31, que dice: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Continuamos con el control del pronóstico. Tenemos que admirar el valor de Juan, porque sus inquisidores eran claramente hostiles, pero Juan no debilita su testimonio sobre Cristo. Habla atrevidamente, incluso si su atrevimiento lo pone en peligro. Esto me trae a memoria en el libro de los Hechos a Pablo, que él no le importaba si su vida estaba en peligro y seguía hablando de el Mesías como nuestro Salvador. Es un modelo para todos los que somos discípulos de Cristo en dar testimonio. Primero, al guardar el Shabbat y al celebrar la fiesta, en cumplir las obras de piedad y en todo actuar bajo el prejuicio de los 10 mandamientos. Como doulos de Jehová estamos llamados a edificar sin cesar a la novia para la segunda venida del amado Yeshua HaMashiach, y por eso debemos testificar de Cristo con obras y palabras en el buen tiempo y el malo, cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien, cuando es peligroso y cuando no lo es, proclamando la palabra que transforma vidas a tiempo y a destiempo. Es necesario que recordemos que cristianos mueren como mártires todos los días debido a su testimonio de Cristo, y que no estamos exentos a enfrentarnos con la decisión de renunciar a Cristo para conservar la vida, y que solos llenos del logo y rema de Jehová seremos capacitados en poder, amor y dominio propio para perseverar en el propósito de estar en Cristo y cumplir la gran comisión en medio de las más duras pruebas. Amén. Continuamos con la primera lectura, recordando que es del libro de Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 2a y del 10 al 11. Comenzamos con el diagnóstico. Isaías, hijo de Amós, significa Jehová es salvación.
Ministró desde aproximadamente el año 740 al 680 a.C. El libro de Isaías está dividido en 3 grandes sesiones que están comprendidas en los siguientes capítulos, del capítulo 1 al 39, castigo y purificación del pecado. Muestra la advertencia de juicio de Jehová Dios a Israel, caída de Jerusalén y exilio del pueblo a Babilonia. El capítulo del 40 al 55, consolación y arrepentimiento, mostrando la esperanza y consuelo a Jerusalén. Los capítulos del 56 al 66, reino mesiánico o milenial. Después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirán. En esta tercera sección se encuentra la lectura del día de hoy. Los capítulos del 60 al 62 prometen cosas grandes para el pueblo de Jerusalén y transmiten la alegría que sentirá al ver cumplidas esas promesas. Los antiguos exiliados han vuelto a Jerusalén después de un largo exilio que ha retado su fe en Jehová. Ciro de Persia ha derrotado a los babilónicos y en lugar de subyugar a los exiliados judíos, Ciro les permitió regresar a Jerusalén y les dio los fondos para reconstruir el templo. Iniciamos con el estudio. En los versos complementarios de la ley espiritual, del verso 1 al 2a, dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Sepan que Jehová me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Jehová. La primera pregunta de esta sección se trata de la identidad del que habla, sobre quién ha establecido el Espíritu de Dios, a quién ha ungido el Señor. El capítulo anterior de Isaías sugiere que el siervo es la figura mesiánica, que aparece de manera prominente en los capítulos 11, 42, del 49 al 50 y del 52 al 53. Yeshua citó estos capítulos en Lucas capítulo 4, verso del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y declaró después en Lucas capítulo 4, verso 21, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Cuando el Espíritu del Señor desciende sobre una persona, confiere poder, como lo hizo con Otoniel en Jueces capítulo 3, verso 10. De fuerza, como fue con Gedeón en Jueces capítulo 6, verso 34, y Sansón en Jueces capítulo 14, verso 6. En este libro de Isaías, esta frase aparece 3 veces y se refiere a sabiduría e inteligencia, prudencia y valentía. Conocer a Jehová y respetarlo. Isaías capítulo 11, verso 2. Trae alivios a los necesitados. Isaías 61, verso 1. E Isaías 63, verso 14. Ungir con aceite se suele hacer por varias razones: sanar, enterrar, para expresar tristeza o alegría. Particularmente se hace para designar a una persona para un trabajo importante. En el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, como ungieron a Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Se ungía a los sacerdotes como Aarón en Éxodo capítulo
40, verso 13. Y se ungía a los reyes como en Samuel, como ungieron a Saúl en 1 Samuel capítulo 10, verso 1, y al rey David en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, entre otros. El Nuevo Testamento, los dos títulos que reconocemos como mesiánicos, en el hebreo es Mesías y en el griego es Christos. Ambos significan ungidos. Se habla de Yeshua como ungido en Juan capítulo 20, verso 31. En Hechos capítulo 5, verso 42. En Hebreos capítulo 1, verso 9. Y etcétera. Muchos otros más en el Nuevo Testamento. Se usa este mismo término de Christos casi exclusivamente al Mesías. Se encuentra unido a Cristo dos veces en Juan capítulo 1, verso 41 y en Juan capítulo 4, verso 25. El buen mensaje representa la salvación de Dios en dos niveles. En el primero, Dios liberando a los exiliados de su servidumbre y dándoles la oportunidad de regresar a Jerusalén. En el segundo nivel, hablan de Dios liberando del pecado. El Mesías anuncia que está aquí para sanar el daño que hace el pecado. El pecado ha hecho un gran daño, por lo que es necesario que haya una gran obra de redención para sanar los corazones heridos. Es como una cirugía del corazón. Juntar las partes rotas, reparar las roturas espirituales y reconciliar con el Padre para reconciliarnos con el Padre ahora con un nuevo corazón. Dice, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Mientras que la frase corazones heridos se refiere a la condición espiritual de los afligidos, las palabras desterrados y presos se refieren a su condición externa, liberación de su largo exilio y poder regresar a Jerusalén. Dice, para publicar un año feliz lleno de los favores de Jehová. Estas palabras evocan el año de jubileo, en donde cada 50 años los israelitas tenían la oportunidad de redimir cualquier tierra que había sido vendida. La idea era que la tierra le pertenecía a Dios y eran ellos a quienes Dios se la había dado desde el principio. Cualquier israelita que había sido forzado a la servidumbre debía ser liberado, como lo dice Levítico capítulo 25, versos del 10 al 13. Lo dice Levítico capítulo 25, del 8 al 16. Y al año sabático, donde cada séptimo año los israelitas debían permitir que la tierra permaneciera en barbecho y liberar esclavos que eran ambos varones y hebreos. Era un año de descanso para la tierra, para los animales de trabajo y para los humanos también. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 21, del verso 1 al 11, en Levíticos capítulo 25, del verso 20 al 21, y Deuteronomio capítulo 15, verso del 12 al 18. Entonces ambos, el año de jubileo y el año sabático, se dedicaban a la libertad. En los versos 10 dice, salto de alegría delante de Jehová, y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con sus joyas. Israel, el pueblo de Dios, el que Dios bendecirá, el pueblo de Israel se regocijará en su relación con Jehová, porque el gozo del bienaventurado no está en la bendición en sí, sino en Jehová, que se mostrará fiel y generoso. Pues, dice
Pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia. Como el novio se coloca su corona o como la esposa se arregla con su joya. La imagen aquí es la de los participantes de una boda, vestidos en bellezas, prendas de boda y adornados de joya. Los que han asistido a una boda en algún momento entienden que prendas como estas tienen el poder de transformar la apariencia de hombres y mujeres normales y corrientes. La novia y sus damas, que ayer eran igualmente normales, adquieren nueva belleza. Las prendas que prometen conceder esta belleza sobre quien ha sido liberado son las prendas de la salvación y la justicia. Estos son los dones de Dios, que son imposibles de comprar. Edificar a la novia a imagen del amado, mientras aguarda a que regrese. Este traje se adquiere a través de una relación con Dios y creer en Yeshua HaMashiach. Finalmente, este capítulo, el 61, con el verso 11 dice: pues así como brotan de la tierra las semillas, o como aparecen las plantitas en el jardín, así el Señor Jehová hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. Como en la primavera, Dios hará brotar justicia y alabanza sobre los salvados. Entendamos que a las semillas no podemos hacerla ni fabricarla, pero sí podemos, como novia, que damos testimonio de lealtad y fidelidad a Jehová, recibir la semilla de su palabra, retenerla, cuidarla, cultivarla, para que prosperemos en las bendiciones de Dios, quien hará brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones. Continuamos con el pronóstico. Isaías 62 contiene una profunda profecía que describe la restauración de Israel, que apunta en última instancia a la gloria de la novia de Cristo, su eclesía santa, sin mancha ni arruga sobre su cara. Este capítulo destaca los temas claves de la salvación de Dios y la intimidad con su pueblo, su nueva identidad en Él y su propósito de mostrar su esplendor como luces a las naciones. En este capítulo, Dios promete salvación, restauración y cercanía íntima con su pueblo. También Dios le da a su pueblo un nuevo nombre que refleja su nueva identidad en Él. El Israel restaurado será una corona de hermosura y una diadema real en la mano de Dios, mostrando su esplendor. Israel brillará como luces para las naciones, declarando la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. La metáfora del matrimonio destaca el amor apasionado de Dios por su pueblo, representando el amor de Cristo por su eclesía. Tenemos una identidad y un propósito glorioso en Cristo, como la posesión atesorada de Dios apartada para Él. Termina el capítulo con una declaración triunfal de que el Señor se deleita en su pueblo y se regocija por ellos, como el novio se regocija por su novia. Es el mismo gozo que experimenta quien ha salido de las tinieblas del pecado a la luz de la salvación, en Cristo como una novia ataviada para Él. Al reflexionar sobre este pasaje, descubrimos una gran esperanza y consuelo en el amor apasionado de Dios para su eclesía santa. Pasamos ahora al control del pronóstico. Al reflexionar sobre la restauración y la redención que Jehová ha hecho sobre Israel y en todo el que cree en Cristo,
que se encienda un nuevo asombro ante el amor extravagante que Dios ha derramado sobre nosotros por pura gracia, y nos comprometemos a estimar, valorar, apreciar que Dios logró nuestra salvación a un alto costo, la sangre de su Hijo unigénito, porque se deleita en nosotros como sus hijos amados. Tener siempre presente que hemos recibido el buen mensaje de salvación y Dios ha sanado nuestros corazones heridos, y ahora tenemos una identidad nueva y segura en Cristo. Somos ahora la posesión atesorada de Jehová Dios, cortada y apartada para mostrar su gloria. Tercero, cumplir nuestra parte de la ketubá, que es vivir haciendo Shemá de la palabra de Jehová y estar como novia preparada, porque como un novio fiel, Yeshua ama a su eclesía, por la que vendrá en la parusía. Jehová nos puso ropa de salvación y nos abrigó con el chal de la justicia. Y ahora nuestro propósito es hacer brillar el esplendor de Cristo a través de vidas de adoración, obediencia y servicio, dando así testimonio de quién somos y servimos para su renombre en todo el mundo. Amén. Continuamos con la segunda lectura, recordando que está tomada del libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso del 16 al 24. Comenzamos con el diagnóstico. Durante su segundo viaje misionero, en el año 49 al 52 después de Cristo, el apóstol Pablo evangelizó en la ciudad de Tesalónica, capital de la provincia romana de Macedonia. La carta habría sido escrita en el 51 después de Cristo, en Corinto, aunque algunos estudiosos especulan con una parte escrita allí y otra en Atenas, para salvar las diferencias con el texto de Hechos, capítulo 17, verso del 1 al 15. La lectura de hoy comprende dos aspectos fundamentales. Primero, recomendaciones sobre las actitudes personales de la iglesia, que va del verso 16 al 18, sobre los dones espirituales en la iglesia, en los versos del 19 al 22, y segundo, la oración por la santificación, que va de los versos 23, que va en el verso 23a, para ser irreprochable hasta la parusía, los versos 23b, y Dios lo hará porque Él es fiel, verso 24. Iniciamos. En los versos 16 del 17 al 18 nos habla de las recomendaciones sobre las actitudes personales de la iglesia. Del verso 16 dice así al 17 al 18: estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Pablo se dirige a los que son llamados fuera del mundo, carne y demonio, y que son convocados por el Padre Jehová, por el Ruach HaKodesh y por Yeshua HaMashiach a reunirse como eclesía de Dios. La voluntad de Dios es expresada en una triada. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Como cristianos debemos cumplir esta triada, independientemente de las circunstancias que atravesemos, porque no depende de las circunstancias externas llevarla a cabo, sino de la decisión interna de reflejar como novia a Yeshua. En todo tenía contentamiento en hacer la voluntad del Padre bueno. Solo se puede cumplir esta
al estar siempre alegre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda ocasión, cultivando nuestra relación personal con Jehová Dios y estando conscientes de su soberanía, amor y fidelidad. Es una perspectiva que trasciende las circunstancias terrenales por las eternas promesas de Jehová Dios. Este consejo eterno sigue siendo relevante para nosotros hoy y nos desafía a cultivar un estilo de vida de alegría constante, oración ferviente y gratitud inquebrantable. En un mundo de circunstancias cambiantes y placeres fugaces, estamos llamados a anclar nuestro gozo, comunicación con Dios y agradecimiento en el carácter inmutable de nuestro Padre Celestial y no en el nuestro. Estar alegres por estar convocados por la palabra de Dios, por recibirla con fe, por experimentar la acción del Ruach HaKodesh, por vivir la cultura del reino, por perseverar en la esperanza de la parusía y por el amor fraternal. La oración constante no se refiere a orar en todas las horas del día. Tendríamos que no hacer nada más. Y, de hecho, Pablo ha exhortado en la carta a salir de ociosidades y trabajar en el capítulo 4, verso del 11 al 12. Sino a separar tiempo durante el día para conversar con el Padre, utilizando sus propios términos establecidos en su palabra. Para esto han recibido la instrucción de orar a las 6 de la tarde, al inicio del día, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, empleando tiempo de calidad en dar al Padre alabanza, honor y gloria. Dar gracias a Dios en toda ocasión, en todo tiempo y por todo, porque se tiene la certeza que estamos en las manos de Dios y que efectivamente tiene el control de todas las cosas. Finaliza el verso: esta es por voluntad de Dios su vocación de cristiano. Cumplimos esta triada no por lo que sentimos, sino porque es la voluntad de Dios. Punto. Nos necesitamos reflexionar más en lo siguiente. Verso del 19 al 22 son recomendaciones sobre los dones espirituales en la iglesia. Dice: no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando para los creyentes en la iglesia y realiza 3 peticiones. Primero, no extingan la acción del Espíritu. Segundo, no desprecien la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y tercero dice: cuídense del mal en toda su forma. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Estas peticiones se refieren a las experiencias espirituales durante las reuniones de los cristianos en Tesalónica. No tienen el mismo tono crítico que en 1 de Corintios capítulo 12 al 14. Pero advierte acerca del uso de estas manifestaciones del Espíritu, primero diciendo que no se extinga la acción del Espíritu, luego que no se desprecien las profecías o discursos inspirados, destinados a edificar y consolar a la iglesia, pidiendo que se examínenlo, es decir, poner a prueba, y que
se prefiera lo bueno. Ahora, ¿cómo conocemos al examinar las palabras proféticas que escuchamos? En primer lugar, nunca deben contradecir la palabra de Dios. Y en segundo lugar, verificar la fuente, la cual se conoce de acuerdo a sus frutos. Eviten toda clase de mal, donde quiera lo encuentren. Estas últimas peticiones es consecuencia de las anteriores, que sirven de preparación para discernir entre el bien y el mal, porque el buen cristiano no confunde el mal con el bien. El que es de Cristo tiene sus sentidos espirituales agudizados para identificar la iniquidad. Verso 23a habla de la oración por la santificación. Dice, que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Santo es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Es apartarse de toda corriente del mundo, rompiendo viejas amistades que solo traen corrupción y muerte a nuestras vidas, y comenzar a vivir bajo los principios espirituales del reino. Porque en Cristo se tiene nuevo origen, identidad, propósito y destino. Y una vez lavados con su sangre preciosa, hemos de conservar ese traje blanco, sin mancha, porque sin santidad nadie verá al Señor. Podemos leer en Hebreos capítulo 12, verso 14. Verso 23b habla de la oración para ser irreprochable hasta la parucía. Dice, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Yeshua nuestro Señor. En estos versos de hoy, el apóstol Pablo da el consejo de cómo deben permanecer los duros de Jehová, que edifican a la novia para la segunda venida del amado Yeshua. Y es que hay un orden en esta triada para expresar la integridad de ser desde la óptica del Padre, espíritu, alma y cuerpo, que se correlaciona con la presencia de Jehová en el tabernáculo, donde su gloria brilla en el lugar santísimo. Y de ahí se viene sobre el lugar santo hasta el atrio. Nos dice Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, para relacionarnos con el Padre, como el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Hemos de volver al origen para ser a su imagen y semejanza, produciendo los frutos del Espíritu descritos en Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Dice así: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más. Y si la ley está de más, es que hemos logrado ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Solo queda permanecer y perseverar hasta la parucía. Verso 24. La oración Dios lo hará porque Dios es fiel. Dice, el que los llamó es fiel y así lo hará. Finalmente, todo esto podría parecer un sueño irrealizable, pero podemos estar confiados porque fiel es el que llama, y el que llama es el que convoca a la eclesía. Pablo sabe que no le suplica a Dios en vano. El que te llama a la fe cristiana es fiel para cumplir sus promesas. Así lo hará. Es saber
que te preservará sin mancha hasta la venida de Cristo. Es tener la certeza, como lo dice Romanos capítulo 4, verso 21, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Amén. Continuamos con el pronóstico. Termina la carta de Primera de Tesalonicenses con los versos 25 al 28, que dice: hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno en nombre del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pablo pide a sus hermanos en Cristo que oren por él y por sus compañeros de ministerio. Esto no solo muestra humildad por parte de Pablo, sino que también muestra su confianza en el poder de la oración y cómo puede mejorar su ministerio. Cuando dice saluden a todos los hermanos con el beso santo, el beso se llama santo porque era el símbolo del afecto cristiano que debe expresar el sentimiento de unidad, de afecto, de igualdad entre los discípulos del mismo Señor. Pablo conoce el derecho de todos los hermanos a leer esta carta, pues no es exclusiva de Tesalónica, de manera que también crezca espiritualmente. En el último verso 28, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor sea con ustedes. Comienza su epístola con gracia. Él la termina con gracia. La gracia de Dios es el principio y el fin de nuestra salvación. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia ustedes son salvos. Toda nuestra felicidad más verdadera aquí, toda nuestra esperanza de bendición en la vida eterna proviene de la gracia de Dios. Continuamos con el control del pronóstico. Las recomendaciones de Pablo son para los creyentes en la eclesía. Luego vendrá su extensión a las naciones, porque todo crecimiento espiritual efectivo ha de ser de adentro hacia afuera. La oración, pidiendo una santificación plena al ser humano completo, espíritu, alma y cuerpo, nos da una vara muy alta. El conservarnos irreprensibles en medio de un mundo corrupto y lleno de maldad. Lo que pareciera que esto resulta un sueño irrealizable, pero es Dios quien lo hará y Él cumplirá su propósito con nosotros. Hemos recibido instrucciones prácticas para la vida en Cristo como preparación anticipada a su regreso. Hemos de permanecer vigilantes, vivir como hijos de luz, edificarnos unos a otros, respetar y orar por nuestras autoridades espirituales y mantener una actitud de alegría, oración y acción de gracias a Dios. Abracemos estas instrucciones del apóstol Pablo, viviendo cada día como si hoy fuera el regreso de Cristo, comprometidos a defender los valores de su reino y fomentando un ambiente de edificación y amor mutuo entre su eclesía. Amén. Continuamos ya para finalizar con el Salmo. Recordemos que es del evangelista Lucas, capítulo 1, de los versos del 46 al 48, del 49 al 50 y del 53 al 54. La canción de María es conocida como la Magnífica. Se le llama así porque en la Biblia latina, la Vulgata, comienza el primer verso del himno con la palabra magnífica, anima mia dominium. Este himno de alabanza es maravilloso. Es el testimonio de María que revela
su increíble piedad. Entre una de las cosas que podemos ver del pasaje que nos debe impresionar es su gran conocimiento de la Biblia. En este himno, María cita directamente e indirectamente más de 12 pasajes bíblicos. Ella corre por todo el Antiguo Testamento. Ella cita los Salmos de Job, de Génesis, de Isaías, de Éxodo, de Primera de Samuel, de Malaquías. María conocía la Biblia. Sin lugar a duda, María la había memorizado y grabado en su corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos combinar pasajes bíblicos para formar un cántico a Jehová? Sus padres verdaderamente se ocuparon de educar a su hija en la palabra de Dios. Para la familia judía, el memorizar y atesorar la palabra de Dios era algo prioritario. El ocuparse de que los hijos aprendieran la Torá no era algo dejado a los sacerdotes exclusivamente. Ellos sabían que ellos eran responsables de criar a sus hijos en la palabra de Dios y que debían enseñarle en todo momento, de día, de noche, cuando salían de la casa, cuando jugaban, cuando comían. En todo momento la familia era saturada y centrada en la palabra de Dios. Y María es un vivo ejemplo aquí de cuán serio e importante es criar a nuestros hijos y nietos en la palabra de Dios. María es una creyente modelo. El Magnífica es un himno de alabanza a Dios. Y en este himno de alabanza, ella nos enseña cómo adorar a Dios correctamente. Cómo ha de prepararse una novia que acepta y cumple la voluntad del amado. Nos enseña acerca de la actitud, el objeto y la razón de la adoración a Dios. El Magnífica tiene paralelos con la acción de Ana en 1 Samuel capítulo 2, verso del 1 al 10. Y también es digno de notar que Zacarías, después de recuperar su voz en el nacimiento de su hijo, será llenado del Espíritu Santo y cantará su propia canción. En Lucas capítulo 1 del verso 68 al 79. Una canción con parecidos a las canciones de Ana y María. A María se le concede el privilegio de la primera canción porque ella creyó y Zacarías no creyó. Solo será después de que la promesa es cumplida en Zacarías, cantará, solo cuando puede ver por los ojos en vez de por la fe. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dios merece lo mejor, y Él merece una adoración no fría ni superficial, sino con pasión, con entrega, como quien su vida depende de ello. María celebra la bendición que ella ha recibido de Dios mi Salvador. Un Salvador solo es importante para una persona que necesita ser salvada, mientras que todos nosotros necesitamos ser salvados. Ahora, los humildes y los hambrientos comprenden mejor la necesidad de un Salvador. Dice: porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Ella conoce que socialmente no es nada. María en ningún momento se enorgullece por ser la madre del Señor. Ella adora humildemente. Se acerca al Señor reconociendo que Dios lo es todo y ella nada. Que Él es soberano y su Rey. Solo los humildes adoran a Dios. Por eso, Santiago dice
que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. María tiene un espíritu humilde que se levanta, listo para responder a la llamada de Dios sin reservaciones, como muestra el verso del capítulo 1, verso 38. Como una mujer judía, María puede recordar los siglos pasados y recordar los hombres y mujeres a quienes Dios llamó a su servicio. Abraham, a Sara, Isaac, Rebeca, Moisés, Gedeón, Débora. Todos los niños conocen su nombre e historia. Ahora, el nombre de María se uniría a lo suyo. Gente la venera por el papel, un lugar especial que tiene en el plan de Dios. Reyes y presidentes luchan por ser reconocidos. Bien, pero Dios alargó su mano a esta simple niña y la elevó a un lugar de grandeza. Dice la Escritura, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Dios es todopoderoso, no hay nada difícil para Dios. Hacer que María quedara embarazada sin la intervención de un hombre no es algo difícil para Dios. Él es todopoderoso. Crear los cielos y la tierra fue algo sencillo para Él. Y Él pudo cumplir nuestra petición con suma facilidad. Si aún no ha contestado nuestras oraciones, no es que Él no pueda hacer lo que le pedimos, sino que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Santo es su nombre. La santidad de Dios aquí implica su imposibilidad de hacer mal. Dios hace bien a sus hijos porque Él es santo. Lucas capítulo 11, verso del 11 al 13 dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos al verso complementario de la hermenéutica de hoy. Dice: muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Dios es misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas y lo hace porque renueva su misericordia cada mañana. Él es eternamente misericordioso, de generación en generación. Dios ha incluido en su pacto a nuestros hijos y promete hacerlo hasta 1000 generaciones. Cuando nuestros hijos, nietos o tataranietos o chor vienen a los pies de Cristo, es Dios cumpliendo su promesa de ser el Dios de nuestra simiente por 1000 generaciones. Este versículo tiene un condicionamiento. Su misericordia es a todos aquellos que viven en su presencia, aquellos que le adoran con el corazón, con intensidad, con humildad, para quienes su palabra es sacrosanta y debe ser obedecida, y por ello sirven proclamando con el testimonio la palabra de vida. Colma de bienes a los hambrientos, porque en todo dependen de Jehová. Pero a quienes están de lo más cómodo, los que no necesitan de nadie, los que son más opulentos, que buscan felicidad en una nueva posesión o experiencia, quienes celebran sus logros en vez de buscar la ayuda de Dios, a esos ricos, autosuficientes, los despide con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia.
La casa de David estaba a punto de caer y no levantarse más. Yeshua, al nacer de la última rama de la línea real, revivió la familia y restauró el dominio. Dice, se acordó de su misericordia, el pacto que hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. Está destinado, cuyo pacto procedía de la misericordia eterna de Dios, ya que en él se prometía la salvación a todas las naciones de la tierra. María, a lo largo del Magnífica, describe las acciones de Dios en el tiempo pasado, demostrando su confianza en que las promesas de Jehová Dios son verdaderas. Todavía no es la madre del niño que será grande y que será llamado el Hijo del Altísimo, pero Dios lo ha prometido y ella cree en la promesa, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es por aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. María es una persona que posee este tipo de fe, y es este tipo de fe a la que Dios nos llama a tener, porque las bendiciones más ricas van a aquellos que creen en las promesas de Dios, a los que caminan en fe. Conclusión: los discípulos de Yeshua creyeron inicialmente en él como el rey esperado por causa del testimonio de Johanán, el que obedientemente retomaba la estima por la palabra de Jehová. Quedaba asombrado al reconocer en Yeshua los signos sobre su advenimiento, descritos por Moisés y los profetas. La iglesia primitiva tenía por nombre la secta del camino, ya que resaltaban la necesidad de desarrollar una vida de obediencia a los mandatos del Altísimo. El Bautista logró abrir los ojos de muchos, para quienes luego le fue fácil distinguir al Mesías, porque con total celo le mostraba por medio de la palabra lo errático del sistema a causa de la inobservancia de la ley. La disciplina en prevalecer en la palabra es lo que pone de manifiesto la dirección del Ruach HaKodesh en la vida del creyente. Nosotros, como profetas, somos reflejos de Yeshua en la tierra, anunciando la buena nueva de salvación para que sean muchos los salvados, viviendo en el amor fraterno, respeto mutuo, diligentes y fervorosos en el espíritu, para servir al Señor con esperanza y alegría, pacientes en la prueba y oración sin cesar. El doulo del Señor debe mantenerse en comunión íntima con su Hacedor. Fuimos ungidos para alabanza y gloria de su nombre. Al humillarnos, reconociéndolo como Rey, Dueño y Señor, estamos convencidos que gobierna nuestra vida. Nos ha hecho con un propósito en Él y sabemos que de Él viene nuestra provisión y sustento para nuestras vidas. Por ello, su favor y gracia nos acompaña y nosotros mantenemos la comunión íntima adorándolo en espíritu y verdad. Romanos capítulo 12, verso del 9 al 13 dice: que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno, que entre ustedes el amor sea fraterno, sea verdadero cariño, y adelántese al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso.
Por el bautismo, todo cristiano es llamado a orar incesantemente, ejerciendo así su don de profeta, haciendo que la palabra de Jehová sature la atmósfera para que las palabras de venga tu reino derramen la gloria del Altísimo en el esplendor de su presencia por toda la tierra, como signo que antecede la venida de la nueva Jerusalén. Como la novia del Cordero debemos estar alegres, ataviados con la joya de su palabra y su Santo Espíritu, con una alegría íntima por causa de la certeza del cumplimiento de su promesa, y es que el Evangelio es buena noticia, porque el novio viene por la novia que se mantuvo firme, viviendo estrechamente aferrada a los lineamientos de la ketubá, por lo que espera a su consorte, quien fue a preparar la habitación en la nueva Jerusalén, desde donde gobernaremos con él sentados en los tronos en el reino milenial. La actitud del discípulo está regida por el modelo de santidad de la Santísima Virgen María, quien ofrendó su propia vida para dar cumplimiento a los designios del Creador. Esta actitud reverente y humilde es la que debemos imitar nosotros, actuando en nuestro tiempo como heraldos, comunicadores de la buena noticia, de la proximidad del advenimiento del Rey Yeshua, el primogénito de Jehová de los ejércitos. Preciosos Reyes Santos, Proverbio capítulo 15, verso 10 dice: el que abandona la senda recibirá un escarmiento, el que detesta la reprensión morirá. Hechos capítulo 1, verso 11 dice: ¿qué les dijeron? Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este Yeshua que le ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Preciosos Reyes Santos, es mantenerse firmes, fiel en todas las promesas de Jehová, y viviremos gozosos la vida eterna en su presencia, gozando de todas las dádivas del Padre para toda su eclesía, recordando que solamente hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. En victoria. Preciosos Reyes Santos, ahora dispongamos para hacer una oración por todos los diezmadores y colaboradores del Ministerio Mosquetero de Jehová. Y es posible llevar esta palabra de salvación, de vida eterna, a todos los rincones del mundo, para el cual Yeshua ha venido, para el que crea en él no se pierda, sino que sea salvo. Abba, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, Santísimo Creador, bendito es el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y en su nombre yo quiero darte gracia, gloria y honra, Padre omnipotente, por este momento que puedo venir a tu presencia a darte la gracia, la gloria, la honra, la adoración, y pedirte, Señor, que derrames tu gloria sobre todos, cada uno de estos hijos tuyos amados, que son temerosos de tu palabra y han venido alegremente a traer sus ofrendas, a celebrar, Señor, un Shabbat contigo, y han colaborado, han diezmado en este ministerio para que tu palabra llegue a todos los confines del mundo, Señor. Padre de la gloria, yo te pido por su familia, yo te pido por su salud, yo te pido por su trabajo, yo te pido por su bienestar, yo te pido, Señor, por todos y cada uno de ellos. Llénalos de tu favor, de tu gracia, de tu amor, de tu unción.
Sánalos, Señor, porque con la salud que tú otorgas desde el cielo, donde no hay enfermedad, ni debilidad, ni dolencia, ellos gozan con todo el esplendor de tu gracia. Llénalos de sabiduría y de conocimiento de tu Santo Espíritu, para que tomen las mejores decisiones y puedan alcanzar los propósitos y anhelos de su corazón, que son conforme a tu voluntad. Tú eres, Señor, el que los sostiene, tú eres, Señor, el que los provee, tú eres el Señor que les da toda provisión al 100% doble. Tú eres, Padre, el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata, tú eres el dueño de todo cuanto hay, cuanto existe. Dale, Señor, conforme a la generosidad de cómo han venido a tu presencia, ofrendando de todo lo que tú mismo le has dado, de lo que tú mismo les has otorgado, porque a ti te pertenece todo honor, todo olor y toda gloria por los siglos de los siglos. Abba, todo esto te lo pido en el nombre de quien soy siervo de Yeshua HaMashiach. Llénalo, Señor, de todo el poder de tu bendición. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy. Yo te recuerdo que le des me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y danos el comentario del minuto que más te impactó y compártelo con todos tus contactos para que la salvación llegue también a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Amén.